escalón de una gran escalera que lamentablemente no termina nunca. Todos los días tenemos nuevos retos, nos enfrentamos a varios riesgos, a varias contradicciones, pero también ahí en esa utopía, decía Galeano, ¿no?, que nos sirve para dar nuevamente otro paso, pues seguimos caminando hacia ese rumbo. Yo cuando llegué aquí en la mañana me dijeron que cómo me había ido en Brasil. Y primero estoy muy agradecida de que sigan las coberturas que hacemos. Y la segunda es que no vengo tan ilusionada, ¿no?, con lo que vi por allá, especialmente porque fue como un flashback de lo que vi aquí cuando vivía yo en Washington. Solo que allá hablan portugués y se llama Bolsonaro y no Donald Trump. Regresamos con una victoria que no termina de saber a victoria. Si bien es verdad que Lula gana con más de 2 millones de votos, 2.100.000 votos, es preocupante cuando les cuento a la gente, le llamaba a mi mamá y le decía, es que mamá, si las elecciones, la segunda vuelta se hubiese tardado una semana más, no sé si estaríamos celebrando o estaríamos llorando. Entre la primera vuelta y la segunda vuelta, Bolsonaro logró ganar 7 millones de votos más, mientras Lula solo acumuló 3 millones. En un mes, alguien como Jair Bolsonaro logró acumular 7 millones de votos. Tuvo más votos que los que le eligieron hace 4 años. Y eso tiene que preocuparnos, porque nosotros decíamos en la mañana con el FIS, imagínense quién votaría por alguien que en su sano juicio sale haciendo ¡pum, pum!, ¿no?, y disparando y jugando con los niños a las pistolas, saliendo a disparar, hablando de forma misógina, sugiriendo además hace unas semanas pedofilia, ¿no?, que había tenido un clima de flirteo con jovencitas venezolanas de 14 años. Ese es Jair Bolsonaro, ¿no? Alguien que definitivamente le apuesta al racismo y cuya familia está reconocido, estuvo implicada en el asesinato de Marielle Franco, una activista LGBT negra, ¿no?, de este Brasil profundo, y eso pareciera que es razón suficiente para no votar por alguien como él. Alguien que de acuerdo con Brasil de Fato dijo al menos en los últimos 4 años 6.000 mentiras. Y ese personaje acaba de obtener más de 58 millones de votos. Eso habrá que preguntarnos no necesariamente por qué, ¿no?, por qué alguien como Bolsonaro, sino más bien por qué la gente está dando su voto por una persona así. Pero la historia, pues ustedes no creo que les sorprenda mucho cuando vimos un fenómeno como Donald Trump, ¿no? Y en México también, sin tintes fascistoides, pero con esta lógica de ser los outsiders, ¿no?, de no venir del establishment, se nos coló también un Vicente Fox, solo que acá se nos radicalizó Donald Trump. Y ahora no son coincidencias, ¿no?, todas estas estrategias que tiene Jair Bolsonaro, porque resulta que es Steve Bannon, uno de los personajes más cercanos justamente a Donald Trump, quien estuvo detrás de esa campaña de Jair Bolsonaro, invirtiendo más de 40 millones de dólares. Entonces, todas estas campañas de desinformación, de fake news, estrategias en las redes sociales y además descaradamente, ¿no? No es como que Trump diga, yo no quiero que me liguen con él, no, al contrario, mandó un mensaje a través de redes sociales un día antes de la primera vuelta y un día antes de la segunda vuelta en Brasil, diciendo que tenían las y los brasileños la gran oportunidad de reelegir a un líder como Jair Bolsonaro, uno de los mejores líderes del mundo, decía Donald Trump, ¿no? En ese sentido, pues uno pensaría que nosotros ya logramos identificar de dónde vienen, hacia dónde van, pero aún así hay otras cosas que tenemos que poner sobre la mesa, y es cómo logramos detener ese tipo de ideología, cómo logramos que esos personajes que en algún momento solo fueron cómicos, tenían un coto de poder mínimo, ahora son presidentes, tienen movimientos que si bien no se transforman directamente en una fuerza social organizada, lo cierto es que tenemos que estar repensando hacia dónde vamos. Y lo digo porque en México no es que no existan estas personas, existen pero son minoría, porque vamos ganando una lucha por las narrativas. Ves a la gente de frena saliendo, ¿no? Lo mismo que dicen los trumpistas en inglés y los bolsonaristas en portugués.
bueno, lo dicen los de Frena en mexicano, diciendo no al comunismo, diciendo Andrés Manuel nos va a llevar a ser Venezuela sin saber qué está pasando en Venezuela, ¿no? Claramente. Y eso eventualmente pega en la psique de las clases medias. Valga la publicidad, hace unas semanas entrevistaba yo a Rafael Correa y él me decía, yo le preguntaba, ¿no? Si al final pues había gobernado la izquierda en Ecuador, que había fallado. Sabemos de las estrategias de la derecha, pero ¿cuál es esa autocrítica de la izquierda, ¿no? Decía, bueno, sí, la campaña del lawfare, ¿no? Que hoy ya sabemos bastante bien en México qué es, los medios de comunicación, ahora México claro que está innovando en lawfare con el INE, ¿no? Que descaradamente no duda en tomar partido. Decía, pero creo que en nuestra victoria está nuestra derrota, decía Rafael Correa. Esa gente que logramos sacar de esas clases pauperizadas, de esos sectores excluidos, se volvieron clase media y hoy ya piensan como la burguesía, ¿no? Creen que son la burguesía. Y ahora creen que por arte de magia y por el echaleganismo se convirtieron en clase media y de repente ya no quieren saber nada de la pobreza. Ya no quieren volver a mirar hacia allá, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos? Pues tenemos que tener formación política, ¿no? Vengo de un país, ahorita en Brasil, en donde también gobernó la izquierda. Ya la izquierda pasó por todo ese ciclo de gobiernos progresistas que tenemos en nuestras clases, que Oscar da también esas clases de gobiernos progresistas, y vimos que en esa gran oleada se avanzó en la redistribución de las riquezas